Un día bastante tranquilo a pesar de la ventisca ocasional, el frío poco a poco descendía y el invierno llegaba. En la Academia Metropolitana de Hechicería de Tokio, un grito fuerte se dio dentro de una de sus aulas. ¿Qué demonios quieres decir con que el monolito fue destruido? Grita una voz rasposa e irritada. Se trataba del directo Yaga mostrando enojo en sus expresiones. Yo no tuve nada que ver, simplemente se desmoronó después de que lo tocara. Responde otra voz al grito de enfado del director Yaga. Se trataba del hechicero más fuerte de la época actual, Satoru Gojo, que intentaba respirar algo frenético mientras unas manos sujetaba su camisa levantándolo. Yaga, al recibir el reporte de Satoru, su descontento fue inmediato y no dudó en demostrarlo. Maldito mocoso, te había dicho que es una misión de máxima prioridad, y tú destruiste el objetivo de la misión. Grita Yaga sacudiendo a Satoru en un pánico evidente. No fue mi culpa, simplemente esa porquería se desplomó en cuanto de activo su ritual. Alega Satoru intentando zafarse. No me vengas con excusas, además ¿qué demonios fue eso de que encontraste elfos en el lugar? No juegues conmigo. Nuevamente Yaga empuja a Satoru empezando a suspirar de tanto gritos que ocasión. No me creas entonces, pero es la verdad, ni siquiera sé exactamente qué ocurrió, pero no tengo la menor duda de lo que ocurrió. Esa piedra deforme activó un ritual, y expandió un dominio sin barreras, el cual es inofensivo. Al principio creí que era un teletransportador, pero luego de analizarlo bien, caí en cuenta que posiblemente sea un dominio de ilusiones o recuerdos. Expone Satoru en un intento de no quedar como un mentiroso. Yaga, al escuchar su explicación, suspira amargado mientras agacha la cabeza. Esto es estresante, fue inútil enviarte. No tenemos nada sustancial, y tampoco algo que investigar, más clasificarlo como un pseudo objeto maldito. Dice Yaga mirando las notas de su escritorio, y ver el burdo reporte de Satoru, en donde su pésima escritura y al final un dibujo de un elfo mal dibujando daba a entender la floja investigación. Creo que estás exagerado, sé muy bien lo que vi con estos ojos. Esas cosas están diseñadas para activarse ante la presencia de energía, y luego expandir su dominio, aunque tengo dudas del propósito de estas. Alega Satoru mientras se acomoda su ropa, con una expresión desinteresada. Yaga en silencio, solo podía lamentarse por lo ocurrido. Como sea anciano, allí está tu reporte. Puedes tomarlo si deseas, si no envía a alguien más. De todos modos puedes dar por cerrado la investigación. Añade causalmente Satoru mientras se dirige a la puerta del salón. Espera mocoso engreído, aún no ha acabado tu trabajo. Inesperadamente Yaga detiene a Satoru mientras extiende otra hoja en el escritorio. El caso se acabaría si no existiera más materia de investigación, para esta ocasión es todo lo contrario. Dice Yaga mientras señala la hoja indicando dónde leer a Satoru. Toda la hoja y con algo de desinterés lee todo su contenido. Al sur, en la región de Shikoku, recibí más información sobre la aparición de otro monolito, al parecer es muy similar al que fuiste a investigar. En la zona se reportó una creciente alerta de animales salvajes saliendo de las montañas, ocasionando algunos problemas de tráfico y vivienda. Si lo que dices es verdad, tendrás que ir a comprobarlo, así que alista tus cosas para el viaje. Exige Yaga dándole la información necesaria. Satoru, tras leer dichos documentos, con desinterés arruga las hojas, y la avienta a la cabeza de Yaga, haciendo que rebote de manera cómica. Yo paso. Escuché que pronto lanzaran una consola portátil junto con un coleccionables de Monster Hunter, y necesito averiguarlo por mi cuenta. Responde Satoru mientras se marcha del lugar. Como beneficio de participar en esta misión, podrás hacer gastos administrativos para tu viaje. Interrumpe Yaga tras escuchar las palabras de Satoru, haciendo que se detenga inmediatamente. El silencio fue evidente, tanto que Satoru no movió ningún músculo tras escuchar la oferta de Yaga. Oye anciano, no juegues conmigo, es de mala educación que alguien ofrezca cosas fuera de su alcance. Satoru levanta la voz en un tono serio, observando a Yaga. Pero que se mantenía firme le da la espalda a Satoru, en un intento de ignorarlo. Un asistente nuevo te esperará en la salida, él se encargará de todos los gastos administrativos, y también te dará la información necesaria para la misión. Pero claro, si no tienes deseos de participar en la misión, retírate y pasa de largo. Dice Yaga casualmente en un tono tranquilo. Satoru, tras unos segundos de silencio, cierra la puerta a la par que se escucha sus pasos apresurados al alejarse. Yaga observa por la ventana cómo Satoru corre a través de la academia en dirección a la salida, en donde alguien lo esperaba. Satoru, tras llegar a la salida del lugar, mira con impaciencia en todas direcciones, y nota que hay un auto esperándolo, y alguien parado observándolo. Sin más, camina en dicha dirección mostrando una sonrisa infantil.
El sujeto que estaba parado tenía una apariencia simple y parecía ser bastante joven, incluso siendo menor que Satoru, pero el traje formal hacía que luciera mayor. Tras notar la presencia de Satoru, se exalta y con nervios intenta presentarse. Buenos días, mi nombre Kiyotaka Eiichi, soy el nuevo asistente, un honor conocer al gran Satoru Gojo. Se presenta el hombre de apariencia simple llamado Kiyotaka Eiichi. Satoru lo observa con algo de curiosidad, y decide darle la mano en señal de saludo a Eiichi. ¿Eres el nuevo? Te ves bastante joven. Pregunta y señala Satoru tono pasible. Me lo dicen a menudo, pero voy a demostrar que soy eficiente para el trabajo. Dice Eiichi con nervios intentando dar una buena impresión. Bueno, si eres joven, entonces será mucho más fácil que hagas un reporte, del por qué la PlayStation portable es un gasto administrativo importante. Alega Satoru entrando al auto dejando a Eiichi parado. Sí señor, con gusto haré dicho informe administrativo. Grita Eiichi mostrando determinación en sus palabras. Pero segundos después, tras escuchar las palabras de Satoru, da una cara en confusión observando al auto. ¿Acaso dijo una PlayStation portable? Pregunta Eiichi confuso. No te quedes parado Eiichi, hay mucho que necesito comprar. Satoru levanta la voz mientras da pequeños golpes al metal de auto. Eiichi inmediatamente se sube junto con él partiendo al centro de la ciudad. 20 minutos más tarde, en el recorrido tras llegar a la ciudad, Satoru no dudó en dirigirse a las grandes tiendas de videojuegos, mientras hacía compras sin parar. A pesar de las protestas de Eiichi, Satoru hizo bastantes gastos administrativos, tanto que llamaría la atención de Yaga en determinado momento. Los gastos más relevantes para Satoru según su propia lista mental para la misión, eran las siguientes. Una PlayStation portable. 2 cargadores, y baterías recargables por panel solar y manual. Una variedad de juegos para la consola. Un escudo y espada decorativo de edición especial por el aniversario de Nintendo, en conmemoración a The Legend of Zelda. Un bebedero de agua con la forma de un Slime edición Dragon Quest. Y por último una pequeña tienda de acampar con todas las comodidades posibles. Satoru estaba sentado en medio del gran salón de tiendas, mientras Eiichi le cuestionaba una y otra vez sobre dichas compras. Pero Satoru desde el inicio hasta el final no prestó atención, centrándose únicamente en su misión. Me pregunto si debería llevar comida enlatada, aunque si tuviera que hacerlo me gustaría que fuera de la edición Fallout. Piensa Satoru mientras observaba mente las compras realizadas. Ahora que lo pienso, ¿qué clase de cosas le gustan a los elfos? Me gustaría darle algún presente a alguno, en casos de encontrarme alguno vivo. Añade Satoru a sus pensamientos mientras mira fijamente el escudo y la espada que tenía en una bolsa. ¿Debería darles una ocarina? ¿O quizás algún instrumento de cuerdas? No, quizás no sea buena idea, aunque por otro lado tampoco suena descabellado darle una guitarra a un elfo. Piensa Satoru en un intento de reacomodar sus pensamientos. Tras terminar de hacer las compras productos del capricho del hechicero más fuerte, Satoru se dirige al aeropuerto junto con Eiichi, mientras con nervios anotaba todo lo que Satoru compró, y tratando de justificar dicha compra. ¿Cómo se supone que debo justificar esto? El director Yaga me va a regañar. Murmuraba Eiichi nervioso y asustado mientras hacía anotes. El viaje de Satoru fue complicado debido al absurdo equipaje que llevaba, sin embargo llegó a su destino acompañado por Eiichi, que constantemente parecía tener una expresión pesimista. Ya afueras en medio del estacionamiento del aeropuerto, sin nadie a la vista, Satoru se encontraba revisando su equipaje, y asegurándose de que todo vaya en marcha. Supongo que todo esto bastará. Murmura Satoru con entusiasmo. Señor Satoru, por favor espérame, iré a alquilar un automóvil. De repente la voz de Eiichi suena a lo lejos mientras se aleja del lugar. Pero para Satoru poco o nada prestó atención, y como si se tratara de un evento aparte. Activa su ritual provocando que aquello que toque levite junto con él. Casi todo aquel frondoso equipaje parecía ahora meros globos flotantes. Satoru saca de su bolsillo un documento indicando dónde debía ir, y sin más de un parpadeo desaparece del lugar. Minutos más tarde Eiichi llega en un automóvil alquilado mientras se estaciona en el lugar donde estaba Satoru, y con entusiasmo sale del vehículo a recibirlo. Ya llegué señor Satoru. Grita Eiichi con alegría. Pero rápidamente se percata de la ausencia del hechicero más fuerte, haciendo que dé una expresión confusa. ¿Señor Satoru? Pregunta Eiichi buscando en todas direcciones. En medio de las innumerables colinas y montañas enanas, llena de árboles faunas, Satoru aparece en medio del lugar aterrizando bruscamente.
No le tomó mucho tiempo llegar al lugar, y tampoco le tomó mucho tiempo localizar su objetivo. El transcurso fue muy similar a la primera vez, incluso sintiéndose mucho más rápido. Satoru mira a su alrededor y nota que el ambiente, energía, y bioma son casi exactamente iguales a anterior. Incluso sintiendo que la energía que emanaba el área Hinata era un poco más fuerte. Con tan solo ver un poco del lugar, Satoru concluyó que no debería estar muy lejos aquel monolito al que se refería Yaga. Camina y se adentra bosque adentro, mientras aprecia nuevamente el lugar, y teniendo una especie de déjà vu, en donde todo era similar al anterior monolito que visitó. Llega al centro y causante de todo esto, y para su no sorpresa, aquella piedra, aquel monolito resquebrajado y sucio, era exactamente igual al anterior. Satoru con decepción se agacha acentuando su equipaje alrededor, y da un suspiro. ¿Qué se supone que son estas cosas?, pregunta Satoru mostrando un rostro cansado. A pesar de su decepción, Satoru con una libreta a mano, empieza a hacer apuntes y observaciones de aquel monolito. Comenzando a percatarse de algunas cosas adicionales. Las escrituras se ven un poco más claras que el anterior, pero siento que el contenido de estas es diferente. De ser así, eso significa que posiblemente las condiciones para que active su dominio deben ser diferentes. Piensa Satoru llevándose el bolígrafo a la boca. Pero tras unos segundos, toma todo su equipaje, y comienza a rodear el monolito, estando expectante. La anterior vez solo tuve que tocarlo, me pregunto si el requisito será igual. Piensa Satoru con intriga. Pero de un instante lleva su mano rápidamente al monolito, en donde con brusquedad agrietó un poco la roca. No ocurrió nada, Satoru aún mantenía su posición y reflejos intacto, mostrando confusión en su rostro. Tal como pensé, el requisito para la activación es diferente. Me pregunto qué será esta vez. Piensa nuevamente Satoru, mientras toca reiteradas veces el monolito. Pero tras intentarlo, suspira y mira al cielo despejado, calculando que sería algo del mediodía. Satoru sacude sus hombros y deja caer su equipaje, para posteriormente dar un gesto en despreocupación. ¿Qué más da? En algún momento tiene que activarse, dice Satoru dejando de lado el monolito, y empezando a desempacar. Entre sus objetos personales, Satoru empieza a acampar justo a un costado del monolito, recostándose mientras desenvuelve su consola de videojuegos. Mantiene una sonrisa boba a la par que estrena sus ansiados juegos. Debido a todo el equipo que armó, Satoru diseñó tipo de acampada para distraerse y jugar, que en vez de explorar. Las reservas de comida no eran un problema como tal, y mucho menos el pasar frío, y así pasaron las horas hasta el anochecer. El oscuro profundo del bosque no daba iluminación alguna, a excepción de algunos insectos bioluminiscentes. Satoru, tras muchas horas de juegos y acabar las primeras 2 baterías que compró, se encontraba durmiendo en su pequeño camping, roncando con mucha fuerza. A pesar de su estado, mantenía cierto margen de alerta, y en cuanto sintió una leve alteración, se despertó con pereza. Se rasca la cabeza, se rasca las mejillas y frota sus ojos, mira en dirección al monolito, y nota que ha cambiado, su apariencia ahora es mucho más formidable y menos ruin. Satoru se levanta sonriente, y decide acercarse para observar mejor la lápida. Lo sabía que la activación sería diferente esta vez, dice Satoru observando detalladamente la lápida, notando que ahora sus escritos son más claros, y mucho más legibles a pesar de estar en una escritura desconocida para él. Mira a su alrededor y nota que al igual que la vez anterior, todo ha cambiado, los árboles, plantas y fauna en general se veía más excéntrica y fantasiosa. Pero con la diferencia que sus pertenencias continuaban en el lugar. Mira al cielo y a pesar de ser de noche, parecía que pronto el sol saldría iniciando un nuevo día. Satoru esta vez saca una cámara fotográfica, y toma una fotografía a la lápida de todos los ángulos para evidenciar pruebas. Se sienta y mantiene una expresión inconformes. Sigo sin entender el propósito de esta cosa, claramente parece querer mostrar algo, o directamente parece estar enlazado a alguien. Quien sea que creó estas rocas feas, tenía un propósito específico. Pero con la poca información, solo me queda seguir especulando y explotando. Piensa Satoru mostrando frustración en su rostro. El sol poco a poco iluminaba por el horizonte, y Satoru Gojo tomó sus cosas y equipamiento. Colocando en su espalda el escudo y espada de edición de Legend of Zelda, decidió emprender su ansiado viaje. Se elevó por los cielos para tener una mejor visión del mapa, y grande fue su sorpresa al notar que no muy lejos de él, se encontraba un pequeño rudimentario castillo, con casas y graneros alrededor. «Ah, qué diablos», dice Satoru en un intento de mantener su impresión a raya. Rápidamente baja a tierra firme y mira con confusión lo anterior. Esto es demasiado inesperado, no pensé que hubiera un reino tan cerca.
Piensa Satoru con cierto fastidio en su voz. No muy lejos del monolito, decide voltear en su dirección, y da una mirada amarga. ¿Qué se supone que eres, una especie de checkpoint, o cuál se supone que es tu función? Es demasiado extraño verte tan cerca de lugares poblados. Se pregunta Satoru mirando con más intriga a aquel monolito de características misteriosa, que solo se mantenía aislado de lo demás, como si no encajara su presencia en un bosque tan frondoso. Satoru sonríe, y decide ir en la dirección a aquel castillo pequeño, aquel pueblo tan rudimentario. Cuanto más se acercaba, voces y ruidos se escuchaba poco a poco, como si de un gran escándalo ocurriera. Satoru llega al lugar pasando entre los árboles, y como si de una cortina de luz se tratara, esta se desvanece mostrando el lugar por completo. Un pueblo a los alrededores ya hacían asentadas fuera de un gran muro que rodeaba el lugar, mostrando que aquellas cosas estaban en el exterior. Satoru mira con confusión aquel castillo poco atractivo a la vista, pero su atención se centra en la enorme cantidad de gente fuera de las puertas del gran muro. Muchos hacían filas, en donde entraban y salían. Los asentamientos rudimentarios junto con personas construyendo casas improvisadas, también resaltaban, y gente aglomerada se movilizaba de un lugar a otro. Parecía una especie de circo en donde cosas ocurriendo simultáneamente se daba en un mismo lugar. Satoru se acerca y mostrando una mirada curiosa observa a toda esta gente vestida de manera pobre y escasa, como las personas de la época medieval. Muchos de ellos tenían rostros afligidos y demarcados, y el ambiente en general no era muy agradable. Pronto vio gente herida, en donde la evidente cicatrización mostraba que era recién. Satoru pasaba por al lado de estas personas, y poco a poco su presencia se hizo notar, en donde las miradas de confusión y hostilidad se hacía de notar. Incluso algunos mostrando preocupación ante su presencia. Mira, sus ropas son extrañas, ¿será alguien de la realeza? Una de las tantas personas murmuraba respecto a Satoru. Por otra parte, Satoru pasaba saludando y sonriendo como si se tratara de alguna pasarela de modelaje. Entonces se detiene al llegar a la entrada de dicho gran muro, en donde al otro lado se veía caminos de piedras, casas mejor presentables, y en general teniendo un mejor aspecto por dentro, y al centro de un pequeño castillo. La gente se aglomeraba en la entrada mientras gritos y reclamos se hacían escuchar. Por favor, necesitamos refugios, que el señor del castillo nos reciba. Las tierras del norte se están siendo arrasadas, nuestras aldeas devastadas, y los demonios avanzan poco a poco. Necesitamos abastecernos, y continuar a las tierras del sur. Eran algunas de las tantas quejas que se daban en aquella entrada fortificada llena de soldados. Ya basta, y todos tranquilos, el señor del castillo ya está hablando con varios representantes respecto a la situación, pronto se anunciará un veredicto. Grita uno de los soldados encabezando la entrada, mientras mantenía a raya a las personas. Satoru sin más se abrió paso sin dificultad entre la multitud, haciendo uso de su ritual provocando que las personas sean empujadas unas a otras. Con permiso, lo siento, pero necesito pasar. Dice Satoru caminando mientras las personas eran repetidas a los costados. Las personas que estaban más adelantes, inexplicablemente sintieron como fueron empujados, provocando que por inercia las personas se abalancen sobre los soldados que resguardaban la entrada, tropezando y cayendo sobre ellos, y coaliciones accidentalmente entre ellos. ¿Qué demonios ocurre? Todos permanezcan quietos y retrocedían idiotas. Grita aquel soldado en la entrada, viendo cómo la gente se empujadas unos a otros, y haciendo que este soldado caiga al ver cómo la gente se cae sobre él. El soldado a través de las aperturas de su casco ve como un pie se coloca a centímetros de él, como si pisara el mismo aire. Se trataba del pie de Satoru que llegado a cierto punto, comenzó a escalar sobre las personas, en un intento de continuar sobre el camino dentro de las murallas. Perdón, lo siento, pero tengo más privilegios que ustedes, no se lo tomen personal, lo que pasa es que soy alguien genial. Repite Satoru saltando de un lugar a otro, mientras la conmoción se hacía aún más grande. En cuanto algunas personas notaron que Satoru ingresó dentro del pequeño reino, los demás no dudaron en hacer lo mismo, arremetiendo y pasando sobre los soldados que resguardaban. ¿Qué demonios hacen, estúpidos? No dejen que nadie pase. Grita un caballero que hacía guardia sobre las murallas mirando la escena. Cierren las puertas, cierren las puertas. Grita otro caballero haciendo sonar su espada contra su escudo, en señal de aviso. Satoru sin darle importancia a dicho accidente que él provocó, continuó caminando reino adentro mientras con su cámara sacaba reiteradas fotos en todas direcciones. Mantenía una sonrisa boba a la par que llamaba la atención de todos alrededor. Pero Satoru en sesiones de fotos, mira en un lugar que llamó su atención haciendo que sonría de oreja a oreja.
Por otra parte, en dirección al pequeño castillo en medio de todo, una acalorada charla se daba. Un séquito de 3 personas se encontraban sentados en una pretenciosa y lujosa sala, digna de la presumida riqueza de la realeza. Señor Granato, tiene que hacer caso a nuestras advertencias, los demonios no tardarán en atrasar su bastión fortificada. Es mejor evacuar a sus ciudadanos, y permitir el abastecimiento de los refugiados. Señala a un hombre cuyo aspecto era bastante peculiar, mostrándose como alguien barbón y de baja estatura, portando un largo cabello. Tratándose de un enano, quien levantó levemente la voz. Por favor, diga el apellido correcto del señor Furel Granat. No toleraremos más faltas de respeto. Inesperadamente una segunda voz hace presencia, el cual era el tercer hombre sentado en la mesa, cuya apariencia era de un hombre alto, y portaba una armadura diferente a las características del reino, pareciendo más un mercenario. Por otra parte, el señor del castillo, llamado Furel Granat, mantenía una expresión seria, mientras contemplaba un mapa delante suyo, en donde las marcas negras señalaba el avance y destrucción que el ejército del rey demonio ocasionó. Tras un breve suspiro, este se lleva una mano a su frente apretando su puño. No pienso abandonar el legado de mi familia, no pienso tirar a la borda 4 generaciones de arduo esfuerzo hará levantar los cimientos de mi reino. Esta noche lucharemos para proteger estas tierras. Levanta la voz Granat mientras mantenía una expresión furiosa. Por otra parte, el enano hace un gesto en desaprobación, mostrando decepción ante la resolución. No debería centrar sus esperanzas en la barrera mágica que la gran maga Flame está conjurando en este momento. No dudó de su poder, pero los demonios también pueden usar magias poderosas, e incluso nuevas castas de demonios con gran poder han aparecido. Replica el enano intentando razonar de alguna manera. Las hazañas de la maga Flame son indiscutibles, durante años demostró ser alguien confiable. Así como ustedes los enanos han demostrado su fuerza en las guerras. Dice el mercenario, mientras mira con tranquilidad el mapa tratado en la mesa. Elfos, enanos, humanos, por siglos se ha demostrado el fuerte de cada uno, no debemos mostrar debilidad. Señala el señor Granat en un tono alto, al ver la poca confianza que mostraba el enano. Los elfos sucumbieron ante el ataque de los demonios hace 30 años, los demonios fueron astutos en atacarlos primero, y verlos como potencial amenazas. Replica en enano afilando la mirada, mientras da un suspiro. Los 2 hombres guardaron silencio ante dicha afirmación, y solamente cediendo. Los demonios son criaturas curiosas, ellos divisan de alguna manera los resultados en un futuro, casi como si pudieran ver el futuro. Sin duda una raza muy misteriosa y llamativa. Interrumpe una voz femenina entrando a la sala. Los 3 sujetos ante la presencia de dicha voz, rápidamente se levantaron al verse quién se trataba. Gran maga Flame, qué inesperado, pensé que tardaría en la labor que le encomendamos. Dice Granat en un tono servicial, mientras agacha la mirada, dirigiéndose a la mujer llamada Flame. No necesita ser corte, señor Granat, después de todo este es su hogar. Repoden Flamen adentrándose en la sala, a la vista de todos. Cabello naranjas, una vestimenta opaca con facciones blancas y delicadas, mostrando ciertas arrugas en sus rostros, pero siendo adornado por unos ojos verdes. Se trataba de la dichosa maga legendaria, que ahora tenía una apariencia de una mujer de 50 años. Esta tenía una sonrisa mientras se presentaba formalmente. He terminado de realizar la barrera que mantendrá alejado a los demonios. Eso aliviará un poco su carga, señor Granat, su legado perdurará muchos siglos más. Exclama Flame en un tono tranquilo. Granat, al escuchar las palabras de la maga, se inclina en señal de gratitud. Le agradezco de todo corazón, me aseguraré de recompensará bien en cuanto lidiemos con el asedio que está por venirse. Agradece y condiciona Granat intentando ser cortés. No se preocupe, señor Granat, yo también participaré para defender estas tierras, puedo dejarle esa garantía adicional, está en buenas manos. Responde Flame dando una leve sonrisa que demuestra seguridad y sabiduría. El enano y el mercenario ante la presencia de Flame guardaron silencio, puesto que eran conscientes en gran medida del legado de dicha mujer. Solamente mostrando respeto. Flame por otro lado dirige su atención al enano, llamando su atención. Por otra parte, señor de la guerra Bort, es una sorpresa verlo aquí, he escuchado de sus grandes hazañas en el frente norte. Es un honor conocerlo. Dice Flame mostrando reverencia al enano. El gusto es mío, jamás pensé presenciar a una leyenda andante. Será un honor combatir a su lado. Responde el enano en un tono firme. También será un honor combatir a su lado. También dice el mercenario en un tono nervioso. Flame hace un gesto en cortesía, atendiendo a ambos sujetos. Por favor descanse hasta que llegue el anochecer, es libre de pasear y relajarse, siéntase cómoda.
Señala Granat al ver que Flame estaba por retirarse. Flame, al escuchar dichas palabras, agradece para posteriormente abandonar la sala. En su camino fuera del castillo, la maga camina por las calles conglomeradas, notando más gente de la habitual, extrañada porque hace un momento no habían, ya que pasó por estas calles y estaban más tranquila a diferencia de ahora. La desesperación y angustia de las personas no puede ser sanado con magia. Murmura Flamen mientras veía cómo la gente corría de un lugar a otro, mientras los soldados hacían el esfuerzo de mantener el orden. Pero un sonido de clic, de escuchaba reiteradamente, un sonido poco inusual el cual Flame pocas veces escuchó. Siendo familiar y a la vez diferente, algo nuevo. Centra su vista en una fuente de agua lujosa, en donde un joven de vestimentas extrañas, y cabello blanco hacía constantes clic mientras sostenía un algo extraño en sus manos. Este hacía constante movimiento mientras el sonido seguía, y parecía apuntar dicho aparato a un grupo de enanos reunidos en dicha fuente de agua. Se trataba de Satoru, que sacaba como desquiciado fotos a un grupo de enanos que se encontró deambulando cerca de la plaza central del reino. Este sonreía mientras su risa exagerada llamaba la atención. «Ey, ¿qué se supone que estás haciendo? Vete de aquí o te daremos una paliza», grita un enano amenazante, mientras apuntaba con el dedo a Satoru. Este, que hace caso omiso a su advertencia, solo mantenía una sonrisa boba mientras sus lentes cubrían sus ojos, para ocultar su mirada desquiciada. Son enanos, son enanos, son enanos», repetía Satoru constantemente, finalizando las innumerables fotos mal hechas a los enanos. «Son tal como en los libros y mangas de fantasía, enormes barbas e intimidante voz, en verdad son enanos», murmuraba Satoru mientras revisaba las fotos tomadas. «Aléjate de nosotros, desquiciado», grita uno de los enanos comenzando a lanzarle piedras a Satoru, que este esquivó sin dificultad, comenzando a alejarse. «Qué divertido, tal como dicen en los libros, enanos temperamentales y de mal humor», dice Satoru dando un vistas mientras se aleja. Flame observaba esta escena con curiosidad, pero más aún observado a Satoru, decidiendo acercarse. Quizás para los demás no sea perceptible, pero para Flame era visible. A las espaldas de Satoru a centímetros se encontraba un bolso que parecía levitar, y estar pegado junto a él. Para Flame era casi imperceptible, pero pudo notarlo, y ver la extraña energía que emanaba aquel hombre. Satoru, al alejarse de los enanos, verificar cuántos de espacio le sobraba para más fotografías, notando tiene espacio para unas cuantas. «Supongo que guardaré algunas en casos de encontrarme con algún elfo», dice Satoru rascándose la cabeza. «Muy interesante». De repente una voz interrumpe llamando la atención de Satoru, y girando en su dirección, notando que se trataba de una mujer. La maga Flame. «¿Eh? ¿Y tú quién eres?», pregunta Satoru confundido. «Lamento molestarte, permíteme presentarme». Flame responde inmediatamente para posteriormente hacer una reverencia. Satoru la observa algo confuso, pero rápidamente su mirada se torna seria al notar la energía fluctuante que emanaba la mujer, siendo mucho menor a la que vio de aquel demonio, pero mucho más firme. «Mi nombre es Flame, soy una maga viajera, y quisiera saber qué clase de magia estás usando en este momento». Se presenta Flame a la par que hace una pregunta muy comprometedora para Satoru, que de momento iba relajado y despreocupado. «¿Eh? ¿Dijiste maga?», pregunta Satoru confundido.